Millonario llega más temprano a casa de campo y casi se desmaya con lo que ve. La carcajada infantil resonó en el aire viciado de la tarde. Un sonido tan puro y extraño que Alejandro sintió como si una mano invisible le apretara el corazón hasta detenerlo. El maletín de cuero italiano, lleno de contratos millonarios y preocupaciones corporativas, se deslizó de sus dedos y golpeó la grava del camino de entrada con un golpe seco que él ni siquiera registró. Sus ojos, acostumbrados a leer balances financieros y detectar mentiras en juntas directivas, no podían procesar la escena imposible que se desarrollaba sobre el césped inmaculado de su propia casa. Allí, bajo la luz dorada de las 4 de la tarde, su hijo Leo, el mismo niño que 5 neurólogos de renombre internacional habían diagnosticado con un autismo severo y una desconexión emocional permanente, estaba aferrado a la espalda de una mujer. No era su prometida. No era una enfermera especializada con 3 doctorados. Era la empleada doméstica, una joven a la que apenas había mirado a los ojos 2 veces, vestida con un uniforme azul barato y unos ridículos guantes de goma amarillos que brillaban bajo el sol. Ella gateaba por la hierba verde esmeralda, ignorando las manchas en sus rodillas, haciendo ruidos de caballo, mientras Leo, su pequeño Leo, de 6 años, que supuestamente odiaba el contacto físico, hundía la cara en el cuello de la mujer y se reía a carcajadas, con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar el mundo entero. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. El aire se le atascó en la garganta. ¿Cómo era posible? Apenas esa mañana Carla, su futura esposa, le había recordado con su tono de paciencia fingida que Leo necesitaba aumentar la dosis de los sedantes porque sus crisis de agresividad eran insoportables. Le había dicho que el niño era un caso perdido, una cáscara vacía que solo traía dolor y gastos. Pero lo que Alejandro tenía frente a sus ojos no era una cáscara vacía. Era un niño vivo, vibrante, feliz. Dio un paso vacilante hacia el jardín, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La escena era tan hipnótica como dolorosa. Elena, la muchacha de la limpieza, se detuvo un momento para recuperar el aliento y en lugar de apartar al niño con frialdad clínica, giró la cabeza y le hizo una cosquilla rápida en el costado con la punta de la nariz. Leo estalló en una nueva ola de risas, un sonido que Alejandro no había escuchado desde antes del accidente de su primera esposa hacía 4 años. 4 años de silencio, 4 años de miradas perdidas y cuerpos rígidos. Y ahora, una empleada con guantes de fregar platos había logrado en 20 minutos lo que los mejores médicos de Europa no consiguieron en media vida. Una furia fría y una esperanza ardiente chocaron en el pecho del millonario. Alguien le había estado mintiendo, y la verdad estaba allí riendo sobre el pasto. Suscríbete para descubrir por qué este momento destapó una red de mentiras que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro reanudó su marcha, esta vez con pasos más firmes, aunque su mente era un torbellino. Cada metro que avanzaba hacia ellos rompía un poco más la imagen que le habían vendido de su propio hijo. Leo no tenía la mirada perdida en el vacío. Sus ojos marrones, tan parecidos a los de su madre fallecida, estaban fijos en el rostro de Elena con una adoración absoluta. No había rastro de la rigidez muscular que justificaba la silla de rueda roja aparcada a unos metros, vacía y olvidada como un mal presagio. El niño se sostenía con fuerza, sus pequeños dedos apretando la tela del uniforme azul. Alejandro pisó el césped y el crujido de la hierba bajo sus zapatos de diseñador rompió la burbuja mágica. Elena se congeló en medio del movimiento. Su instinto fue inmediato y visceral. Sintió la presencia de alguien antes de verlo, y la sonrisa luminosa que tenía en el rostro se desvaneció, reemplazada por una palidez mortal. Giró la cabeza bruscamente y sus ojos se encontraron con la figura imponente de Alejandro, de pie a contraluz, con el rostro indescifrable y los puños apretados a los costados. El terror puro inundó la mirada de la joven. Sabía que las reglas de la casa eran estrictas. El personal de limpieza tenía prohibido interactuar con el joven amo más allá de lo estrictamente necesario para la higiene. Carla había sido muy clara. Si lo tocas, lo alteras. Si lo alteras, te vas a la calle sin referencia. Elena soltó el aire de golpe, bajando suavemente a Leo hacia el césped, tratando de poner distancia entre su cuerpo y el del niño, como si estuviera siendo atrapada cometiendo un crimen terrible. Pero Leo no quería soltarla. El niño gimió un sonido de protesta claro y humano, y volvió a aferrarse a la manga de su uniforme, manchando la tela con sus dedos llenos de tierra.
Señor Alejandro, balbuceó Elena, poniéndose de rodillas rápidamente, sin atreverse a levantarse del todo, con las manos enguantadas en amarillo, temblando visiblemente frente a su pecho. Yo lo siento mucho, no vi la hora. No sabía que llegaría temprano. Por favor, no se enoje. Él solo quería jugar un poco. Alejandro no respondió de inmediato. Su silencio era pesado, cargado de una intensidad que Elena interpretó como la antesala de un despido fulminante. Ella bajó la cabeza esperando los gritos, esperando la humillación que solía recibir de la señora Carla, pero los gritos no llegaron. En su lugar, Alejandro observaba a su hijo. Leo, al notar la tensión en Elena, había dejado de reír. Su rostro se transformó, pasando de la alegría a una preocupación alerta. El niño se arrastró por el suelo, se arrastró con fuerza y coordinación y se colocó delante de Elena, levantando sus pequeños brazos como un escudo, mirando a su propio padre con desconfianza. Ese gesto golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier insulto. Su hijo, el inválido emocional, estaba tratando de proteger a la sirvienta de su propio padre. «No te muevas», ordenó Alejandro, su voz sonando ronca, casi irreconocible para sus propios oídos. No era un grito, era una súplica disfrazada de mandato. Elena se quedó petrificada con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Leo seguía allí con el ceño fruncido, una expresión de desafío en su rostro infantil que Alejandro jamás había visto. Siempre le habían dicho que Leo no reconocía a las personas, que para él los seres humanos eran objetos indistinguibles. Pero el niño sabía perfectamente quién era la amenaza y quién era su refugio. Alejandro sintió un sabor amargo en la boca. La culpa le quemaba. Había pasado tanto tiempo viajando, tanto tiempo trabajando para pagar los tratamientos, confiando ciegamente en Carla y en los especialistas, que se había convertido en un extraño para su propia sangre. Alejandro se agachó lentamente, ignorando cómo la tela de su traje de $0 se tensaba y se manchaba con la humedad del jardín. Quedó a la altura de los ojos de ellos. Elena respiraba agitadamente, el olor a detergente y a lavanda emanando de su ropa, una mezcla sencilla y hogareña que contrastaba con los perfumes caros y químicos que solían inundar la mansión. ¿Desde cuándo?, preguntó Alejandro clavando su mirada en la joven. Su tono era urgente, demandante. Señor Elena parpadeó confundida, esperando la recriminación por la suciedad o el desorden. ¿Desde cuándo hace eso? Alejandro señaló a Leo, quien ahora acariciaba con un dedo la mano enguantada de goma de la chica, buscando consuelo. Los médicos, Carla, todos me dijeron que sus músculos estaban atrofiados. Me dijeron que no podía sostener su propio peso, que no podía enfocar la mirada, que la risa era un reflejo involuntario imposible en su condición. Desde cuando se ríe así, Elena tragó saliva, dándose cuenta de que la ira del patrón no estaba dirigida a ella, o al menos no por la razón que ella creía. Miró a Leo con una ternura infinita, olvidando por un segundo que estaba hablando con uno de los hombres más poderosos del país. «Desde siempre, señor», susurró ella, y esas dos palabras cayeron como rocas sobre la conciencia de Alejandro. «Bueno, desde que empecé a trabajar aquí hace 6 meses, al principio era tímido. Sí, pero no está atrofiado. Solo está triste y muy asustado». «Asustado». Alejandro repitió la palabra como si fuera un idioma extranjero. ¿De qué tendría miedo? Tiene todo lo que necesita. Cuidados las 24 horas, la mejor habitación, terapias. Elena dudó. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía costarle no solo el trabajo, sino su reputación si la señora Carla se enteraba. Pero sintió la manita de Leo apretando su dedo, y ese contacto le dio una valentía repentina. Levantó la vista y sostuvo la mirada del millonario. «¿No tiene miedo de qué, señor? ¿Tiene miedo de quién?» El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el canto lejano de un pájaro. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor de la tarde. Piezas del rompecabezas. Esas piezas que nunca encajaban. Los moretones accidentales. El llanto que cesaba mágicamente cuando Carla salía de la habitación. La insistencia de ella en mantenerlo sedado. Empezaron a unirse en una imagen grotesca que él se había negado a ver. «Explícate», dijo Alejandro, su voz bajando a un susurro peligroso. «Y más te vale que digas la verdad, Elena. Porque si lo que estás insinuando es cierto, él cambia cuando ella llega», soltó Elena rápidamente, las palabras atropellándose. Cuando la señora Carla está en casa, Leo se apaga, se pone rígido, cierra los ojos y no responde.
Los médicos lo ven así porque ella siempre está presente en las consultas, ¿verdad? Ella siempre está ahí sosteniéndole la mano o tocándole el cuello. Alejandro recordó las visitas médicas. Carla siempre era la novia abnegada, la madre sustituta perfecta, acariciando el cuello del niño, susurrándole al oído. Siempre le toca el cuello, pensó Alejandro, y una náusea repentina lo invadió al recordar un viejo documental sobre puntos de presión. Era posible, no era monstruoso, pero la risa, esa risa que acababa de escuchar, no mentía. «Quiero ver más», ordenó Alejandro, poniéndose de pie bruscamente, asustando a Elena. «Dijiste que no está atrofiado. Muéstrame qué puede hacer ahora, señor. Yo no soy terapeuta, solo jugamos». Elena intentó excusarse, temerosa de haber hablado de más. «Hazlo», bramó él, y luego, viendo cómo Leo se encogía, suavizó su tono pasando una mano por su cabello canoso con desesperación. «Por favor, necesito verlo. Necesito saber que no estoy loco por creer que mi hijo está ahí dentro». Elena asintió lentamente. Se secó las manos en el delantal, se quitó los guantes de goma amarillos y los dejó sobre el pasto, revelando unas manos trabajadoras y suaves. Se volvió hacia el niño y su postura cambió. Ya no era la sirvienta asustada, era una compañera de juegos. Empezó a tararear una melodía suave, una canción de cuna popular que Alejandro recordaba vagamente de su propia infancia. «Vamos, Leo, el avión va a despegar», dijo ella con voz cantarina, extendiendo los brazos. Para asombro de Alejandro, Leo no solo sonrió. El niño apoyó las manos en el suelo, tensó los músculos de las piernas, que supuestamente eran inútiles, y con un esfuerzo visible pero decidido, levantó el trasero del suelo. Se puso en posición de gateo por sí mismo. No hubo ayuda, no hubo soportes mecánicos, fue pura voluntad motora. Leo gateó 2 pasos hacia Elena, y luego, mirando de reojo a su padre, emitió un sonido gutural que poco a poco se formó en sílabas. «Ah, avión». La palabra fue torpe, arrastrada, pero inconfundible. Alejandro se llevó la mano a la boca para ahogar un sollo. Mudo. El diagnóstico decía mudo, no verbal. Y allí estaba su hijo pidiendo jugar al avión. El mundo de Alejandro, construido sobre informes médicos y la confianza ciega en su prometida, se derrumbó en ese instante, dejando al descubierto una realidad brillante y terrible. Leo estaba sano. Alguien lo estaba manteniendo enfermo a propósito. «Dios mío», susurró Alejandro cayendo de rodillas al lado de su hijo. Extendió una mano temblorosa hacia la mejilla del niño. Leo no se apartó esta vez, aunque mantuvo la mirada fija en Elena buscando aprobación. Ella asintió levemente con una sonrisa triste. Alejandro tocó la piel cálida de su hijo y sintió una conexión eléctrica. Pero antes de que pudiera procesar el milagro, el sonido de un motor potente rugió en la entrada principal. Un deportivo rojo frenó con un chirrido de neumáticos sobre la grava. El cuerpo de Leo reaccionó instantáneamente. La sonrisa desapareció. Los hombros se tensaron y sus ojos se vidriaron, volviendo a esa mirada vacía y perdida que Alejandro conocía tan bien. Elena se puso pálida como un papel. «Es ella», susurró la empleada, recogiendo los guantes del suelo con manos torpes. «Señor, por favor, si me ve jugando con él». La transformación de Leo fue la prueba definitiva. No era una enfermedad, era terror. Alejandro sintió como la sangre le hervía en las venas, una furia volcánica que amenazaba con explotar. Pero sus años en los negocios le habían enseñado una lección vital. Nunca ataques cuando el enemigo no sabe que estás ahí. Miró hacia la casa donde los tacones de Carla ya resonaban en el vestíbulo, y luego miró a Elena. «Levántate», dijo Alejandro, su voz fría y calculadora, un tono que usaba para destruir competidores. «Ponte los guantes. Actúa como si nada hubiera pasado, señor». Elena lo miró sin entender. «Escúchame bien, Elena». Alejandro la agarró suavemente por los hombros, mirándola fijamente a los ojos. «A partir de este momento, tú y yo somos aliados. Nadie, absolutamente nadie puede saber lo que acabo de ver. Hoy no voy a confrontarla. Hoy voy a empezar a destruirla». Alejandro se puso de pie, se sacudió el polvo del traje y con una última mirada a su hijo, que ya había vuelto a su estado catatónico fingido, corrió hacia la puerta lateral del servicio. «Voy a entrar por el despacho. Ella creerá que estoy trabajando. Cuando ella salga aquí, quiero que observes todo, porque esta noche todo va a cambiar». Desde la ventana del despacho, oculta tras unas pesadas cortinas de terciopelo que olían a polvo y antigüedad,
Alejandro observaba la escena con la respiración contenida, como un francotirador, esperando el momento de disparar. Su corazón latía con una violencia que le dolía en las costillas, un tamborileo sordo que acompañaba la llegada de la mujer con la que planeaba casarse en 2 meses. El contraste era brutal, casi cinematográfico. El jardín, que minutos antes había sido un escenario de risas y milagros bajo el sol dorado, se oscureció metafóricamente en el instante en que Carla apareció en el marco de la puerta francesa. No caminaba, desfilaba, llevaba unos tacones de agujas rojos que se clavaban con saña en el césped perfecto, arruinando la hierba con cada paso, una metáfora perfecta de lo que había hecho con sus vidas. Vestía impecable, con gafas de sol de marca que cubrían la mitad de su rostro y un bolso que costaba más que el sueldo anual de Elena. Pero lo que heló la sangre de Alejandro no fue su ropa, sino su lenguaje corporal. Desde la seguridad de su escondite, vio cómo la postura de Carla irradiaba una agresividad tensa, eléctrica. No había nadie más alrededor, o al menos eso creía ella, así que la máscara de madre abnegada y sufrida había caído al suelo junto con sus llaves. ¿Qué demonios están haciendo? El grito de Carla atravesó el vidrio doble del despacho, amortiguado, pero inconfundiblemente cargado de veneno. Alejandro vio a Elena encogerse físicamente, un reflejo condicionado de quien ha recibido demasiados golpes verbales. La empleada se puso de pie de un salto, bajando la cabeza con las manos entrelazadas sobre el delantal sucio. Pero lo peor fue Leo, su hijo, el niño que hacía 5 minutos decía avión y gateaba con fuerza. Se derrumbó sobre sí mismo como un castillo de naipes. Sus hombros se curvaron, sus brazos se pegaron al cuerpo en una rigidez espasmódica, y su rostro, antes iluminado por la alegría, se vació de toda expresión. La boca de pez, como la llamaban los médicos, esa mirada vidriosa hacia la nada. Alejandro apretó el puño contra el alfizar de la ventana hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era autismo, era un mecanismo de defensa. El niño se hacía el muerto para sobrevivir al depredador. «Míralo», chilló Carla, señalando a Leo con un dedo acusador que tenía una uña perfectamente manicurada. «Está asqueroso, lleno de tierra y pasto. Te pago para que lo revuelques como a un animal o para que lo mantengas limpio». Elena intentó hablar, sus labios moviéndose en una disculpa silenciosa, pero Carla no la dejó. La mujer avanzó hacia el niño con pasos rápidos. Alejandro sintió el impulso visceral de romper el cristal y saltar al jardín, pero se obligó a quedarse quieto. «Mírala», se ordenó a sí mismo. «Necesitas ver de qué es capaz cuando cree que no la ves». Carla llegó hasta Leo y en lugar de agacharse para limpiarlo o regañarlo suavemente, lo agarró por el brazo. No fue un toque maternal. Fue un tirón brusco, seco, violento. Levantó el brazo del niño como si fuera un muñeco de trapo roto. Leo no se quejó, no lloró, simplemente se dejó manipular colgando de la mano de ella inerte. Esa pasividad aterrorizó a Alejandro más que cualquier llanto. Significaba que esto era rutina. Significaba que Leo había aprendido que resistirse era peor. «Eres un inútil», siseó Carla, acercando su rostro al del niño, aunque Alejandro tuvo que leerle los labios para entender la frase completa. «Me descuidé 5 minutos y ya pareces un poriosero. Si tu padre te ve así, va a pensar que no te cuido. Y si él piensa eso, se acaba el dinero para tus dulces. ¿Entiendes?» Sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a frotar la cara de Leo con fuerza, casi raspándole la piel para quitarle una mancha de tierra. La cabeza del niño se sacudía con cada movimiento brusco de la mano de ella. Elena dio un paso adelante, un acto de valentía suicida. «Señora, por favor, le va a lastimar la piel», dijo la empleada, su voz temblorosa llegando apenas al despacho. Carla se giró con la velocidad de una víbora. «¡Cállate, estúpida!», le gritó lanzándole el pañuelo sucio a la cara. «Tú eres la culpable. Vete a la cocina y prepara sus gotas. La dosis doble está demasiado alterado por tu culpa. Necesita dormir antes de que llegue Alejandro. No quiero que lo vea así de defectuoso». Dosis doble. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro como un disparo. Recordó las facturas mensuales de la farmacia, sedantes pediátricos de amplio espectro. Los médicos decían que eran para controlar sus ataques de ira. Ahora entendía que los ataques de ira eran inventados. Las gotas no eran para calmarlo, eran para apagarlo. Eran para convertir a un niño sano en un mueble silencioso que no molestara los planes de la futura señora de la casa.
Alejandro sintió una lágrima caliente y solitaria rodar por su mejilla. Había estado pagando mes tras mes para que drogaran a su propio hijo. Alejandro se apartó de la ventana respirando hondo para controlar el temblor de sus manos. Tenía que salir ahí, tenía que actuar, pero no podía ser el padre furioso. Tenía que ser el estratega frío. Si la confrontaba ahora con gritos, ella lloraría. Diría que estaba estresada, culparía a Elena, manipularía la situación como siempre hacía. No necesitaba que ella se cavara su propia tumba. Se aflojó la corbata, se desabrochó el botón superior de la camisa para parecer cansado y abrió la puerta del despacho que daba al pasillo interior, no al jardín. Caminó pesadamente hacia la entrada principal de la casa, haciendo sonar sus zapatos contra el mármol, anunciando su presencia como si acabara de entrar por la puerta grande. «Carla, ya estoy en casa», gritó con una voz que fingía agotamiento y normalidad. El efecto en el jardín fue instantáneo. A través de la puerta abierta de la sala, vio cómo Carla soltaba el brazo de Leo como si quemara. En menos de 2 segundos, su postura cambió radicalmente. Se alisó el vestido, se pasó una mano por el cabello para acomodarlo y compuso una sonrisa brillante, ensayada, perfecta. Se agachó rápidamente junto a Leo y con una suavidad que daba náuseas ver, comenzó a acariciarle la mejilla que segundos antes había estado frotando con violencia. «Alejandro, mi amor», exclamó ella girándose hacia la casa con los ojos iluminados. «¡Qué sorpresa! Llegaste tempranísimo». Alejandro salió al jardín, obligando a sus piernas a caminar despacio, obligando a sus labios a esbozar una sonrisa cansada. Sus ojos escanearon la escena. Elena estaba pálida, recogiendo el pañuelo del suelo con los ojos clavados en la hierba. Leo seguía en su modo estatua, mirando un punto fijo en el horizonte. La reunión terminó antes, mintió Alejandro, acercándose a ella y dándole un beso en la mejilla. Sintió el perfume costoso de Carla y tuvo que contener las ganas de vomitar. Quería verlos. «¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el día?». Fue una pregunta trampa, una prueba simple. Carla suspiró dramáticamente, poniendo una mano sobre su pecho, interpretando el papel de la mártir. «Ay, amor, ha sido un día difícil», dijo con voz afligida, mirando a Leo con una falsa tristeza. «El pobre ha estado terrible hoy», gritó toda la mañana. Se golpeó la cabeza contra la pared. «Tuve que luchar para que no se lastimara. Los médicos tienen razón. Su condición está empeorando. Apenas pude sacarlo al jardín hace 1 minuto para que le diera el aire. Pero mira, ni siquiera reacciona. Está completamente ido». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Gritó toda la mañana. Mentira. Elena le había dicho que habían estado jugando. Se golpeó la cabeza. Mentira. No tenía marcas. Está empeorando. La mayor mentira de todas. ¿De verdad?, preguntó Alejandro agachándose frente a Leo. El niño no lo miró. Sentía la presencia de Carla como una sombra tóxica sobre ellos. «Pobrecito, parece agotado». «Lo está», insistió Carla, poniendo una mano posesiva sobre el hombro del niño, apretando ligeramente. Alejandro notó cómo Leo hacía una mueca imperceptible de dolor. «Le dije a Elena que le preparara su medicina. Necesita descansar, amor. Tal vez deberíamos internarlo en ese centro de Zúrich que sugirió el doctor Valles. Sé que es costoso y lejos, pero yo ya no tengo fuerzas. Me preocupa su seguridad». Ahí estaba el plan final, enviarlo lejos, deshacerse del problema para siempre y quedarse solo con el millonario y su fortuna. Alejandro miró a Elena. La empleada levantó la vista por un segundo, sus ojos llenos de pánico, rogándole en silencio que no creyera las mentiras. Alejandro le sostuvo la mirada, un mensaje silencioso de «Te veo, te creo». «No», dijo Alejandro poniéndose de pie y sacudiéndose las rodillas. Su voz fue firme, cortante. «No vamos a enviarlo a ningún lado todavía. De hecho, quiero pasar la tarde con él». El rostro de Carla se tensó imperceptiblemente. «Pero amor, está en crisis. Puede ser peligroso. Ya sabes que se pone agresivo». Intentó disuadirlo, dando un paso para interponerse entre padre e hijo. «No me importa». Alejandro la rodeó y miró a Elena. «Elena, no traigas las gotas. Trae jugo de naranja y quédate aquí. Quiero que tú también estés presente. Parece que Leo se siente cómodo contigo». Carla soltó una risita nerviosa, incrédula. «Elena, amor, por favor. Es solo la chica de limpieza. Leo ni siquiera sabe que ella existe. Es un objeto para él. Además, ella tiene mucho que hacer adentro».
La casa es un desastre. La casa puede esperar. Cortó Alejandro y esta vez dejó que un poco de su autoridad deseo se filtrara en su tono. Miró a Carla directamente a los ojos, desafiándola por primera vez en años. He notado algo extraño, Carla. El silencio se hizo denso. Carla parpadeó, su sonrisa vacilando. Extraño. ¿A qué te refieres? ¿A que cuando llegué? Alejandro hizo una pausa deliberada, disfrutando del destello de miedo en los ojos de ella. Me pareció escuchar risas de niño. Carla se puso rígida. Su mente calculadora trabajó a 1000 por hora. Ah, eso dijo rápidamente, recuperando la compostura. Deben haber sido los hijos de los vecinos. El viento trae el sonido. Leo no se ha reído en años. Alejandro, no te hagas ilusiones crueles. Su cerebro no funciona así. Quizás, dijo Alejandro girándose hacia su hijo. Se inclinó y rompiendo todas las reglas que Carla había impuesto, levantó a Leo en brazos. El niño se tensó como una tabla de madera, esperando el regaño o el golpe, pero Alejandro lo abrazó con fuerza, pegándolo a su pecho, susurrando cerca de su oído, para que solo él pudiera escuchar, ignorando a la mujer que los miraba con sospecha. «Avión», susurró Alejandro. «Papá está aquí. El avión va a despegar, campeón». Sintió el pequeño cuerpo de Leo estremecerse. Y luego, muy despacio, casi imperceptiblemente, una pequeña mano se posó en el hombro del traje caro de Alejandro. No fue un abrazo completo, pero fue una respuesta, la prueba de vida. «Vamos adentro», dijo Alejandro en voz alta, caminando hacia la casa con su hijo en brazos, dejando a Carla parada en el jardín, con la boca abierta. «Elena, ven con nosotros ahora». Carla se quedó atrás mirando cómo se alejaban. Por primera vez el control se le escapaba de las manos. Y Alejandro, caminando hacia la mansión que se había convertido en una prisión, juró que esa noche no dormiría hasta encontrar el frasco de pastillas y las cámaras de seguridad que planeaba instalar. La guerra había comenzado. La atmósfera dentro de la mansión era irrespirable, una mezcla de lujo estéril y tensión silenciosa. Alejandro entró al vestíbulo principal con Leo en brazos, sintiendo cómo el cuerpo de su hijo era un bloque de hielo rígido contra su pecho. Detrás de él, el sonido de los tacones de Carla resonaba como disparos sobre el mármol italiano, un recordatorio constante de la amenaza que le pisaba los talones. Elena entró última, cerrando la puerta con una suavidad que denotaba su miedo a hacerse notar, quedándose pegada a la pared como si quisiera fundirse con el papel tapiz. «Llévalo a su cuarto inmediatamente, Alejandro», ordenó Carla, su voz recuperando ese tono de mando disfrazado de preocupación médica. «Está sobreestimulado. Mira cómo tiembla». Ese paseo en el jardín fue un error terrible. «Elena, muévete. Ve a la cocina y trae el frasco de noches tranquilas y el gotero nuevo». El niño rompió el otro ayer en uno de sus ataques de histeria. Alejandro subió las escaleras sintiendo la bilis en la garganta. Ataques de histeria. Ahora sabía que eran mentiras, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba la farsa. Entró en la habitación de Leo, un cuarto que parecía más una clínica que el dormitorio de un niño. Paredes blancas, muebles de bordes redondeados, juguetes bajo llave en vitrinas de cristal y un olor persistente a antiséptico. Depositó a Leo suavemente sobre la cama. El niño no se movió. Se quedó mirando al techo con los ojos muy abiertos, respirando de forma superficial. El terror en su mirada era absoluto. Carla entró como un torbellino, arrebatándole el espacio. «Sal, mi amor», dijo ella, empujando levemente a Alejandro hacia la puerta. «No te gusta verlo cuando le doy las gotas. Sabes que se pone difícil y te rompe el corazón. Yo me encargo. Es mi carga. Yo la llevo por ti». «No», dijo Alejandro plantándose en el umbral. Su sombra cubría la cama. «Hoy me quedo. Quiero aprender. Si nos vamos a casar, necesito saber cómo cuidar a mi hijo». Un destello de molestia cruzó los ojos de Carla, pero lo ocultó rápidamente con una sonrisa triste. Elena apareció en la puerta con una bandeja de plata. Las manos le temblaban tanto que el frasco de cristal tintado repiqueteaba contra el metal. «Dámelo». Carla le arrancó el frasco a Elena con brusquedad. Lo que sucedió a continuación se grabó en la retina de Alejandro como una película de terror. Carla no fue dulce, no hubo canciones ni paciencia. Agarró la mandíbula de Leo con una mano, apretando las mejillas del niño con fuerza para obligarlo a abrir la boca. Leo intentó girar la cabeza emitiendo un gemido ahogado, sus ojitos buscando desesperadamente a Elena en la puerta.
Quédate quieto, Sea, susurró Carla, olvidando por un segundo que Alejandro estaba allí, o tal vez confiada en que él interpretaría su violencia como firmeza necesaria. Carla introdujo el gotero a la fuerza. 1, 2, 3, 4 dosis. El líquido espeso y amarillento desapareció en la garganta del niño. Leo tosió arcadas sacudiendo su pequeño cuerpo, pero tragó. La reacción fue casi inmediata, demasiado rápida para ser algo natural. En cuestión de segundos, la tensión en los músculos de Leo desapareció, reemplazada por una flacidez antinatural. Sus párpados cayeron pesadamente. La luz en sus ojos se apagó. No se durmió. Se desconectó. Fue como si alguien hubiera cortado los cables de un muñeco. ¿Ves?, dijo Carla limpiándose una gota del líquido que le había caído en el dedo y tapando el frasco. Es por su bien. Sin esto se lastimaría. Ahora dormirá 12 horas seguidas. Paz para él, paz para nosotros. Alejandro miró a su hijo, que ahora yacía con la boca entreabierta, babeando ligeramente, convertido en el vegetal que los médicos describían. Sintió un impulso asesino de agarrar a Carla por el cuello y lanzarla por la ventana, pero se contuvo aferrándose al marco de la puerta hasta que la madera crujió. No podía salvarlo hoy. Tenía que salvarlo para siempre, y para eso necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que el mundo viera al monstruo. Tienes razón, amor, mintió Alejandro con la voz muerta. Tienes un don con él. No sé qué haría sin ti. Carla sonrió victoriosa guardando el frasco en su bolsillo, en lugar de dejarlo en la mesa de noche. Vamos abajo. Elena se quedará vigilando. Tú y yo necesitamos una copa de vino. Estoy exhausta. Mientras salían, Alejandro se giró un segundo. Elena estaba al pie de la cama llorando en silencio. Alejandro le hizo un gesto imperceptible con la cabeza. Aguanta. La madrugada llegó envuelta en un silencio sepulcral. La mansión dormía, o al menos eso parecía. Carla roncaba suavemente en la habitación principal bajo los efectos de 2 copas de Chardonnay y la satisfacción de haber controlado la crisis. Pero Alejandro estaba completamente despierto, vestido con ropa negra, moviéndose como un fantasma por su propia casa. Había esperado hasta las 3:00 am para ejecutar la primera fase de su plan. Entró en su despacho y abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro. De ella no sacó dinero, sino un estuche negro que solía usar para espionaje industrial en sus empresas. Microcámaras de alta definición del tamaño de un botón con transmisión en tiempo real a la nube. Se dirigió primero al cuarto de Leo. La puerta chirrió levemente, pero el niño, bajo el efecto de los sedantes, no se movió. Alejandro sintió una punzada de dolor al ver a su hijo en ese coma químico, pero transformó el dolor en precisión. Trabajó rápido. Instaló una cámara en el ojo de cristal de un oso de peluche que estaba en una estantería alta. Otra quedó oculta en el detector de humo del techo. Una tercera, con micrófono de alta ganancia, fue colocada discretamente detrás de la cortina, apuntando directamente a la cama. Luego bajó a la sala principal y al jardín. Colocó dispositivos en las lámparas, en los marcos de los cuadros y uno estratégico en la cocina, donde sabía que Elena y Carla interactuaban más. Cada ángulo estaba cubierto, cada mentira quedaría registrada en 4K. Al volver a subir, pasó por el baño del pasillo. Sabía que Carla a veces dejaba cosas allí. Abrió el botiquín con cuidado quirúrgico. Al fondo, detrás de sus cremas faciales de $500, encontró un frasco vacío del medicamento de Leo que no había tirado a la basura. Alejandro lo tomó con un pañuelo, evitando dejar huellas, y lo metió en una bolsa hermética. Mañana mismo iría a un laboratorio privado. Necesitaba saber exactamente qué veneno le estaban dando a su sangre. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo el cielo de un gris pálido, Alejandro ya estaba vestido impecablemente con su traje de negocios, con una maleta hecha junto a la puerta. Su rostro era una máscara de frialdad ejecutiva. Bajó a la cocina, donde Elena ya estaba preparando café con los ojos hinchados de no haber dormido. «Buenos días», dijo Alejandro en voz baja. Elena saltó del susto, casi tirando la cafetera. «Señor, buenos días». Alejandro se acercó a ella. No había nadie más. Carla seguía durmiendo. «Escúchame bien, Elena. En 10 minutos bajaré con Carla y le diré que me voy de viaje. Un negocio urgente en Londres. 3 días». Los ojos de Elena se llenaron de pánico. «Me va a dejar sola con ella, señor, por favor. Ella estaba muy enojada ayer. Si usted se va, no me voy», la interrumpió él,
agarrándola suavemente de las manos. Es una trampa. Voy a salir con el coche, daré la vuelta y me quedaré en la casa de huéspedes del final de la propiedad, la que está abandonada. He instalado cámaras en toda la casa. Lo veré todo desde mi laptop. Elena dejó de temblar y lo miró con asombro. Cámaras. Sí, necesito que ella se confíe. Necesito que muestre su verdadera ante las cámaras para que la policía pueda llevársela y nunca más pueda acercarse a Leo. Pero necesito tu ayuda. Tienes que aguantar. Va a ser un infierno. Ella creerá que no estoy y se desatará. Podrá soportarlo. Por Leo, la empleada, la chica simple con guantes amarillos, enderezó la espalda. En sus ojos brilló una determinación feroz que ninguna empleada debería tener que mostrar. Por Leo, señor, aguanto lo que sea. Bien. Alejandro escuchó pasos arriba. Ahí viene. Recuerda, tengo que ser convincente. Si te grito o te ignoro antes de irme, es parte del teatro. No lo olvides. Carla apareció en la cocina envuelta en una bata de seda, bostezando con elegancia fingida. Alejandro, ¿qué es esa maleta en la entrada? Preguntó, su mirada viajando de la maleta a él con sospecha. Surgió un problema con los inversores japoneses, mintió Alejandro con un tono de frustración perfecto. Tengo que volar a Londres para una videoconferencia de emergencia y firmar los nuevos acuerdos. Me voy ahora mismo. El jet me espera. Alejandro vio el momento exacto en que los ojos de Carla brillaron. No fue tristeza, fue alivio. Fue la anticipación de la libertad. Londres, dijo ella, acercándose para abrazarlo, ocultando su sonrisa en el hombro de él. Oh, cariño, qué terrible. Justo cuando pensaba que tendríamos unos días tranquilos, pero entiendo, el deber llama. Volveré en 3 días, quizás 4, añadió él dándole margen para cometer errores. Cuida a Leo, confío en ti. Lo cuidaré como si fuera mío, respondió ella, y la mentira flotó en el aire, densa y tóxica. Alejandro tomó su maleta y caminó hacia la salida sin mirar atrás, sabiendo que dejaba a su hijo en la boca del lobo, pero sabiendo también que él sería el cazador que esperaba en las sombras. En cuanto el motor de su coche se alejó por el camino de entrada, Carla se giró hacia Elena y su sonrisa de esposa perfecta se derritió como cera al fuego, revelando la mueca cruel que había debajo. Bien, estúpida, dijo Carla sacando su teléfono. El patrón se fue. Hoy es mi día. Limpia la sala grande y saca el vino caro de la bodega. Voy a invitar a mis amigas y en cuanto al niño, enciérralo en el sótano. No quiero que sus gritos arruinen mi fiesta. El aire en la casa de huéspedes estaba viciado, impregnado de un olor a madera vieja y encierro que contrastaba violentamente con la frescura climatizada de la mansión principal a solo 200 m de distancia. Alejandro no encendió ninguna luz. No podía arriesgarse a que un destello lo delara. Se sentó en una vieja silla de mimbre que crujió bajo su peso, iluminado únicamente por el resplandor a su lado de la pantalla de su laptop. Sus ojos, enrojecidos y secos por la falta de parpadeo, estaban fijos en el mosaico de imágenes que transmitían las cámaras ocultas. Lo que veía era una tortura diseñada a medida para destrozar su alma, pero no podía apartar la vista. Era el testigo silencioso de su propia tragedia. En el monitor superior izquierdo, la cámara de la cocina mostraba a Elena. La joven estaba llorando, pero lo hacía en silencio, con esa resignación aterradora de quien ha aprendido que el ruido solo trae más castigo. Cargaba a Leo en sus brazos. El niño, completamente inerte por la sobredosis de sedantes que Carla le había administrado, tenía la cabeza caída hacia atrás, balanceándose peligrosamente con cada paso de la empleada. Parecía un cadáver pequeño. Alejandro sintió un impulso eléctrico de salir corriendo, de romper la puerta y matar a todos con sus propias manos. Un instinto primario y salvaje que le quemaba las entrañas. Pero se obligó a quedarse sentado. Sus manos apretaban el borde de la mesa con tal fuerza que la madera vieja comenzó a astillarse bajo sus uñas. Aún no, se repitió mentalmente, mordiéndose el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Necesito que lo haga. Necesito que cometa el crimen final ante la cámara. Al sótano he dicho. La voz de Carla, captada por el micrófono ambiental oculto en la lámpara, sonó metálica y distorsionada, pero cargada de una crueldad nítida. En la pantalla, Carla apareció detrás de Elena, empujándola con la punta del dedo en la espalda, como quien arrea ganado. Llevaba una copa de vino en la mano y se movía con una ligereza obscena, tarareando una canción de moda. «Señora, por favor,
El sótano está muy húmedo, suplicó Elena deteniéndose frente a la puerta de madera maciza que conducía a la oscuridad. El niño tiene los bronquios débiles. Si lo dejamos ahí abajo con este frío, me importa un bledo sus bronquios. Estalló Carla y su rostro se contorsionó en la pantalla. ¿Crees que voy a dejar que mis invitadas vean a ese fenómeno babeando en el sofá? Es una fiesta de clase, Elena, no un hospital de caridad. Mételo ahí dentro, cierra la puerta y sube a preparar los canapés. Y si te atreves a abrir esa puerta antes de que yo te lo diga, te juro que haré que te acusen de robo. Tengo un reloj de oro perdido, ¿sabes? Sería una lástima que apareciera en tu bolso. La amenaza fue clara. Cárcel. Elena bajó la cabeza derrotada. Alejandro vio cómo la empleada abría la puerta del sótano. La cámara no tenía ángulo hacia las escaleras de abajo, pero el audio captó el sonido de los pasos, descendiendo hacia la oscuridad. Un minuto después, Elena subió sola con las manos vacías y el rostro bañado en lágrimas. Carla cerró la puerta del sótano con llave, guardándosela en el escote de su vestido con una sonrisa de satisfacción triunfal. Listo, problema resuelto. Ahora a limpiar. Quiero que esta cocina brille. Alejandro cerró los ojos un segundo, sintiendo una náusea profunda. Su hijo, su pequeño Leo, encerrado como un animal en un sótano lleno de polvo y humedad, drogado e indefenso. La impotencia era un veneno que corría por sus venas, pero fue interrumpida por el sonido de una notificación en su teléfono, un correo electrónico urgente. El remitente era el doctor Salazar, el jefe del laboratorio privado al que había enviado las muestras esa misma mañana mediante un mensajero de confianza. El asunto del correo decía: resultados toxicológicos, urgente nivel crítico. Alejandro abrió el archivo con dedos temblorosos. No necesitaba ser médico para entender las barras rojas que cruzaban el gráfico. Paciente Leo, 6 años, muestra residuo en frasco y saliva pañuelo. Resultados positivo para clinafenol y diazepam en concentraciones 3 veces superiores al límite seguro para un adulto. Rastros de supresores del sistema nervioso central no aprobados para uso pediátrico. Nota: el uso continuado de esta combinación no solo causa parálisis motora temporal y estado catatónico, sino que está generando un daño neurológico acumulativo. A estas dosis, el riesgo de paro respiratorio durante el sueño es del 80%. Alejandro dejó caer el teléfono sobre la mesa. No era solo maltrato, no era solo negligencia, era un asesinato en cámara lenta. Carla no estaba controlando a Leo, lo estaba matando poco a poco, borrando su cerebro, apagando sus pulmones, asegurándose de que si no moría, quedara tan dañado que nunca pudiera reclamar su herencia o contar la verdad. La mujer con la que dormía, la mujer que fingía amarlo, estaba ejecutando a su hijo día tras día. La frialdad del estratega desapareció. Ahora solo quedaba la furia del padre. Alejandro miró el monitor donde Carla se servía otra copa de vino riendo sola en la cocina. Ya tenía las pruebas toxicológicas. Ahora tenía el video del encierro. Tenía suficiente para enviarla a prisión por años, pero no era suficiente. Quería destruirla. Quería que sus amigas, esa alta sociedad ante la que ella fingía ser perfecta, vieran el monstruo que era. Quería una humillación pública tan devastadora que no pudiera esconderse bajo ninguna piedra. Miró el reloj, las 7:00 p.m. Los coches de las invitadas empezarían a llegar en cualquier momento. La fiesta estaba a punto de comenzar, y Alejandro, desde su cueva oscura, se preparó para ser el director de la orquesta en el infierno que se avecinaba. La noche cayó sobre la propiedad como un manto pesado, ocultando la fealdad moral bajo luces de jardín perfectamente diseñadas. Desde la pantalla de su laptop, Alejandro vio cómo la fachada de su casa se transformaba. Carla había encendido las luces decorativas, creando un ambiente de cuento de hadas que contrastaban abundamente con la realidad del sótano. Los primeros coches de lujo comenzaron a deslizarse por el camino de entrada. Mercedes, BMW, convertibles conducidos por mujeres que vestían como si fueran a una gala benéfica, ajenas a que estaban entrando en la escena de un crimen. El sonido de la música lounge comenzó a filtrarse por los micrófonos de la sala. Alejandro subió el volumen de sus auriculares para no perderse ni una palabra. Necesitaba oírlo todo. Necesitaba munición. Carla recibió a sus amigas en la puerta principal con abrazos efusivos y besos al aire que no tocaban la piel. «Bienvenidas. Pasen, pasen», exclamó Carla radiante en un vestido de seda verde esmeralda. «La casa es toda nuestra».
El jefe se fue a Londres a hacer más dinero para nosotras y el paquete está descansando. ¿El paquete?, preguntó una mujer rubia con demasiadas joyas, soltando una risita cruel mientras aceptaba una copa de champán de una bandeja que sostenía Elena. «Ya sabes, el niño», respondió Carla bajando la voz en un tono conspiratorio mientras caminaban hacia la sala. Hoy estaba insoportable, gritando, babeando, un horror. Tuve que darle su medicina especial y guardarlo donde no moleste. Honestamente, chicas, es un sacrificio que ninguna de ustedes entendería. Vivir con un niño, así es como vivir con un animalito roto. Pero bueno, Alejandro se siente culpable, y eso se traduce en compensaciones. Carla señaló con un gesto amplio las renovaciones de la sala, los muebles nuevos y su propio collar de diamantes. Las amigas rieron un sonido de llenas vestidas de seda. «Eres una santa, Carla», dijo otra mujer morena y alta. «Yo ya lo habría mandado a un internado estatal y tirado la llave. ¿Cómo lo aguantas?» «Paciencia, querida. Paciencia y estrategia», dijo Carla, guiñando un ojo hacia la cámara oculta en el cuadro, sin saber que su prometido estaba registrando cada píxel de su confesión. «En cuanto nos casemos y Alejandro me dé el control total del fideicomiso médico, digamos que el pequeño Leo va a necesitar un clima más favorable en Suiza, muy lejos de aquí y muy barato, aunque las facturas digan lo contrario». Alejandro sintió que le estallaban las sienes. Ahí estaba la confesión financiera. Fraude, premeditación. Lo tenía todo. Podía llamar a la policía ahora mismo. Podía entrar con una escopeta, pero su mirada se desvió al monitor inferior derecho, el sótano. No había luz allí abajo, pero la cámara tenía visión nocturna infrarroja. La imagen era granulosa en tonos de gris y verde fantasmal. Leo se estaba moviendo. El efecto del sedante estaba pasando más rápido de lo habitual. Tal vez por la adrenalina del miedo o porque su cuerpo estaba desarrollando tolerancia al veneno. El niño estaba sentado en el viejo colchón que usaban para guardar la ropa de invierno. Se abrazaba las rodillas meciéndose frenéticamente. Alejandro acercó la cara a la pantalla. Podía ver el terror puro en los ojos de su hijo, que brillaban en la oscuridad como los de un gato asustado. Leo miraba hacia la puerta cerrada en la parte superior de la escalera, y entonces el niño hizo algo que rompió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos. Comenzó a golpear el suelo con los puños, pero en silencio. Abría la boca para gritar, «papá», pero no salía sonido. O tal vez tenía demasiado miedo de que la bruja lo escuchara. Arriba, la fiesta estaba en su apogeo. La música había subido de volumen. Elena pasaba entre las invitadas con bandejas de canapés invisible para ellas, tratada como un mueble más. Pero Alejandro notó algo en la postura de la empleada. Elena no miraba a las invitadas, miraba el reloj, miraba la puerta del sótano. Estaba tensa como un resorte a punto de soltarse. Aprovechando que Carla estaba ocupada contando una anécdota sobre su último viaje a París, Elena dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se deslizó hacia la cocina. Alejandro cambió de cámara rápidamente para seguirla. La vio rebuscar en los cajones con desesperación. No buscaba comida, buscaba algo metálico, un destornillador, un cuchillo, algo para forzar la cerradura. «No lo hagas, Elena. Te va a matar», susurró Alejandro a la pantalla con el corazón en la garganta. Sabía que si Carla la descubría intentando abrir la puerta, la violencia sería inmediata. Pero Elena no se detuvo. Encontró un viejo cuchillo de untar mantequilla y corrió hacia la puerta del sótano. Intentó meter la punta en la cerradura, sus manos temblando violentamente. El ruido metálico, aunque leve, resonó en el silencio de la cocina. Crack. El sonido no vino de la puerta, vino de la entrada de la cocina. «¿Qué crees que estás haciendo, sucia traidora?». Alejandro vio cómo Carla aparecía en el marco de la puerta, su rostro transformado por una ira demoníaca. Había escuchado, había seguido a la empleada. Elena soltó el cuchillo que cayó al suelo con un estruendo que pareció un disparo. «Señora, yo escuché un ruido, pensé que el niño se había caído», balbuceó Elena, retrocediendo hasta chocar contra la puerta del sótano, protegiéndola con su cuerpo. «Pensaste. Tú no estás aquí para pensar, estás aquí para servir», siseó Carla, avanzando hacia ella con la copa de vino aún en la mano. Su elegancia había desaparecido. Ahora era una depredadora acorralando a su presa. «Te dije que no abrieras esa puerta. Te dije que si lo hacías te arrepentirías. ¿Crees que puedes desafiarme en mi propia casa?» «Él está despierto, señora», dijo Elena.
y por primera vez levantó la voz. No gritó, pero habló con una firmeza que hizo que Carla se detuviera un segundo. Está despierto y tiene miedo. Es un niño. No puede dejarlo ahí en la oscuridad. Es inhumano. Inhumano. Carla soltó una carcajada estridente que heló la sangre. Inhumano es tener que cuidar a un que no sirve para nada. Él es un error genético, y tú eres un error laboral, y voy a corregir ambos ahora mismo. Carla levantó la mano, no para abofetearla. Alejandro vio el brillo del cristal. Iba a golpearla con la copa de vino. Iba a cortarle la cara. Alejandro no esperó más. No pensó. No planeó. Salió de la casa de huéspedes como un misil, sin cerrar la puerta, sin apagar la laptop. Corrió por el jardín oscuro, saltando los setos, ignorando el dolor en sus pulmones, impulsado por una única necesidad: llegar antes de que la sangre manchara el suelo de su cocina. Mientras corría, sacó el teléfono y marcó un número pregrabado con una sola tecla. Seguridad. Bloqueen las salidas. Que nadie salga de la propiedad. Repito, nadie sale. Activen el protocolo rojo. Llegó a la terraza trasera en segundos. A través de los ventanales vio a las invitadas charlando, ajenas a la violencia que ocurría a metros de ellas. Alejandro no usó la puerta. Tomó una silla de hierro forjado del patio y la lanzó con toda su fuerza bruta contra el ventanal de vidrio templado de la sala. El estruendo del vidrio rompiéndose fue más fuerte que la música, más fuerte que las risas. Fue el sonido del juicio final llegando a casa. Las invitadas gritaron cubriéndose la cabeza mientras una lluvia de cristales caía sobre la alfombra persa. Alejandro entró por el hueco roto, sangrando por un corte en la mano con la mirada de un loco y la postura de un verdugo. Las amigas de Carla se quedaron paralizadas con las copas a medio camino de sus bocas. Alejandro, chilló una de ellas. Dios mío, ¿qué pasa? Alejandro no las miró, cruzó la sala como una tormenta tirando una mesa a su paso y se dirigió directo a la cocina. Llegó justo en el momento en que Carla tenía a Elena agarrada por el cabello con la copa levantada para golpear. ¡Suéltala!, rugió Alejandro. Un grito tan visceral que hizo vibrar las paredes. Carla se giró, y la copa se le resbaló de los dedos estallando en el suelo. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto en una fracción de segundo. Vio a Alejandro cubierto de polvo, con la mano sangrando, respirando agitadamente, y en sus ojos no vio a su prometido. Su final. El silencio que siguió al grito de Alejandro fue más ensordecedor que el estallido del vidrio momentos antes. En la cocina el tiempo pareció congelarse en una burbuja de tensión insoportable. Carla, con la mano aún levantada donde segundos antes sostenía la copa, miraba a Alejandro como si estuviera viendo a un fantasma resurgido de la tumba. Su rostro, una máscara de maquillaje perfecto, comenzó a desmoronarse, revelando el pánico puro que palpitaba debajo. Elena, encogida contra la puerta del sótano, sollaba en silencio, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar que el patrón estuviera allí, sangrando y furioso, en lugar de estar volando hacia Londres. «Alejandro, mi amor», comenzó Carla, su voz temblando en un intento patético de recuperar su tono meloso habitual. Bajó la mano lentamente, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Dios mío, qué susto me has dado. ¿Por qué entraste así? ¿Estás herido? Mira tu mano». Ella dio un paso hacia él, extendiendo los brazos como si quisiera abrazarlo, intentando desesperadamente restablecer la normalidad, convertir la escena de violencia doméstica en un malentendido desafortunado. «No te acerques», dijo Alejandro. Su voz no fue un grito. Esta vez fue un gruñido bajo, gutural, cargado de una amenaza tan real que Carla se detuvo en seco, tropezando con sus propios tacones. «Si das un paso más, Carla, te juro que olvidaré que soy un caballero». Carla palideció. Miró hacia la sala donde sus amigas se agolpaban en el umbral de la cocina, cuchicheando con las copas de champán olvidadas en las manos. La audiencia estaba mirando, tenía que actuar rápido. «Alejandro, por favor, estás alterado», dijo ella, subiendo el volumen para que las invitadas la escucharan, adoptando su papel de víctima. «Entiendo que estés estresado por el trabajo, pero mira lo que has hecho. Has asustado a Elena. La pobre chica estaba teniendo una crisis nerviosa. Intentó robar cubiertos de plata y tuve que detenerla. Solo intentaba proteger nuestra casa. Era una mentira tan rápida, tan fluida, que por un segundo Alejandro sintió una admiración repugnante por su capacidad de manipulación. Elena jadeó,
sacudiendo la cabeza frenéticamente. «¡Mentira!», gritó la empleada encontrando su voz entre las lágrimas. «Señor, la llave la tiene en el vestido. Leo está abajo». La mención del nombre del niño rompió el último hilo de paciencia de Alejandro. Ignoró a Carla, ignoró a las invitadas boquiabiertas y avanzó hacia su prometida. No hubo delicadeza. Alejandro la agarró por la muñeca con su mano sana, apretando con fuerza la llave. Exigió mirándola a los ojos con una intensidad que la quemaba. «Suéltame. Me lastimas», lloriqueó Carla retorciéndose. «No sé de qué hablas. El niño está en su cuarto durmiendo». Alejandro no esperó. Vio el brillo metálico asomando por el escote de su vestido de diseñador. Con un movimiento brusco metió la mano y arrancó la llave pequeña de bronce que colgaba de una cadena fina rompiendo el cierre. Carla gritó más por la humillación que por el dolor, y se llevó las manos al pecho, retrocediendo hacia la encimera. «¡Es un animal!», chilló Carla a sus amigas. «¡Llamen a la policía! ¡Se ha vuelto loco!». Alejandro ni siquiera la miró. Se giró hacia Elena, le puso una mano en el hombro brevemente, un gesto de «estás a salvo», y luego introdujo la llave en la cerradura de la puerta del sótano. El mecanismo giró con un clic metálico. Alejandro abrió la puerta de un tirón y el olor a humedad y oscuridad golpeó su rostro. Leo gritó hacia el abismo negro. No hubo respuesta, solo el zumbido lejano de la caldera. Sin dudarlo, Alejandro se lanzó escaleras abajo, tropezando en la oscuridad, guiándose por el instinto. Sus manos tocaron las paredes frías de piedra. Al llegar abajo, buscó a Tías el interruptor, pero la bombilla estaba fundida o rota. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz blanca cortó la negra espacio desordenado lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. «Leo, hijo, soy papá». Su voz se quebró. Entonces lo vio. En un rincón, detrás de una pila de alfombras enrolladas, había un bulto pequeño que temblaba. Leo estaba hecho un novillo con la cara escondida entre las rodillas, tapándose los oídos con las manos. El niño se mecía hacia adelante y hacia atrás, emitiendo un zumbido bajo y constante para bloquear el mundo exterior. Alejandro se arrodilló frente a él, sintiendo cómo se le partía el alma. El suelo estaba helado. Leo llevaba solo su pijama fino. «Campeón», susurró Alejandro estirando la mano, pero deteniéndose antes de tocarlo para no asustarlo. «Ya está, se acabó. Papá vino por ti». El avión aterrizó. Leo dejó de mecerse. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. La luz de la linterna iluminó su rostro sucio de polvo, con rastros de lágrimas secas en las mejillas. Sus ojos, dilatados por el miedo y los residuos de los sedantes, enfocaron la luz y luego milagrosamente encontraron el rostro de Alejandro. «Papá», graznó el niño con la garganta seca. Alejandro soltó el teléfono y lo abrazó. Fue un abrazo desesperado, total. Leo no se quedó rígido. Esta vez, se aferró al cuello de su padre con una fuerza sorprendente, enterrando la cara en su camisa, manchada de sangre y sudor, sollozando con un alivio que ningún niño de 6 años debería tener que sentir. «Vamos arriba», dijo Alejandro levantándolo en brazos. Leo pesaba muy poco, demasiado poco. «Vamos a salir de aquí». Subió las escaleras con paso firme, cargando a su hijo como si fuera el tesoro más valioso del universo. Al cruzar el umbral de la puerta del sótano y volver a la luz brillante de la cocina, la escena había cambiado. Carla ya no estaba sola contra la encimera. Estaba rodeada de sus amigas, quienes la consolaban mientras ella lloraba lágrimas de cocodrilo arreglándose el vestido. «Y por eso lo encerré, porque intentó morderme», estaba diciendo Carla entre sollozos fingidos. «Es peligroso, chicas. Alejandro no lo entiende. Su culpa de padre lo ciega». La voz de Carla murió en su garganta cuando vio a Alejandro salir del sótano con el niño en brazos. El silencio cayó de nuevo pesado y acusador. Leo, deslumbrado por la luz, escondió la cara en el cuello de su padre. Su pijama estaba manchado de moía telarañas en el pelo. Parecía un niño de la calle, no el heredero de una fortuna. Las amigas de Carla retrocedieron horrorizadas. La imagen era demasiado potente para ser ignorada. No había niño peligroso. Había una criatura aterrorizada y un padre dispuesto a matar por él. «Vamos a la sala», dijo Alejandro con una calma fría que asustaba más que sus gritos anteriores. No era una invitación, era una orden. «Todos. Ahora no voy a ir a ninguna parte contigo», escupió Carla intentando recuperar el control. «¿Estás borracho o drogado? Mira cómo tienes al niño.
Lo estás ensuciando con tu sangre. Dámelo. Yo soy su madre legal ante la ley. En ausencia de Carla intentó agarrar la pierna de Leo. Elena llamó a Alejandro ignorando a Carla y caminando hacia la sala, obligando a las invitadas a apartarse. Ven aquí. La empleada, secándose las lágrimas con el delantal, se enderezó y caminó detrás de él, pasando junto a Carla con la cabeza alta por primera vez en su vida. Carla se quedó boquiabierta, viendo cómo su autoridad se evaporaba. Pero la villana no estaba lista para rendirse. La humillación pública era su peor pesadilla y no iba a permitir que sucediera. Con una mirada de odio puro, siguió al grupo hacia la sala principal, donde la enorme pantalla de televisión de 85 pulgadas dominaba la pared oscura y silenciosa, esperando ser encendida. La sala principal, decorada con un gusto exquisito y flores frescas que costaban una fortuna, se había convertido en un tribunal improvisado. Alejandro se detuvo en el centro de la habitación, bajo la lámpara de araña de cristal. Bajó a Leo con suavidad y lo sentó en el sofá de terciopelo beige, un mueble que Carla siempre había prohibido que el niño tocara por miedo a las manchas. Leo se encogió en el cojín, mirando a su alrededor con ojos desorbitados buscando a Elena. La empleada se colocó inmediatamente a su lado, arrodillándose en la alfombra tomándole la mano. El niño suspiró, calmándose al instante al sentir el tacto familiar de los guantes de goma que ella había olvidado quitarse, o quizás que había decidido dejarse puestos como su armadura. Las invitadas de Carla, 5 mujeres de la alta sociedad local, se quedaron de pie en un semicírculo incómodo, sin saber si irse o quedarse a ver el espectáculo. La curiosidad morbosa las mantenía ancladas al suelo. Carla irrumpió en la sala con los ojos inyectados en sangre. Había perdido la compostura elegante. Ahora era una bestia acorralada. «Basta de este teatro», gritó señalando a Alejandro. «Largo de mi casa, todas ustedes fuera. Esto es un asunto familiar privado. Alejandro está teniendo un brote psicótico. Mírenlo. Está sucio, sangrando, delirando». Alejandro la miró con una tranquilidad exasperante. Se limpió la sangre de la mano en el pantalón y sacó su teléfono del bolsillo. «Nadie se va», dijo él, su voz resonando con autoridad. «Al menos no hasta que vean por qué mi hijo estaba encerrado en un sótano mientras ustedes bebían champán». Alejandro caminó hacia el televisor. Carla entendió al instante lo que iba a pasar. Sus ojos se desviaron hacia la cámara oculta en el marco del cuadro sobre la chimenea. Un detalle que había pasado por alto 1000 veces. El color abandonó su rostro. «No te atrevas», chilló Carla, lanzándose hacia él para intentar quitarle el teléfono. «Es ilegal. No puedes grabarme en mi propia casa». Pero antes de que pudiera llegar a Alejandro, Elena se puso de pie. Fue un movimiento rápido, fluido. La sirvienta, la mujer invisible, se interpuso en el camino de la señora de la casa. «No lo toque», dijo Elena. No gritó. Lo dijo con una voz firme de acero. Carla se detuvo incrédula. La audacia de la empleada la cegó de ira. «¿Tú?», siseó Carla con la saliva saliendo de su boca. «¿Tú te atreves a darme órdenes? Eres una muerta de hambre que recogí de la calle. Apártate, o te juro que te mato». Carla levantó la mano de nuevo, esta vez con el puño cerrado, dispuesta a golpear a Elena en la cara, dispuesta a descargar toda su frustración sobre el eslabón más débil. «Mami, no». El grito no vino de Elena, vino del sofá. Fue Leo. El niño se había puesto de pie sobre los cojines. No había gritado «mamá», llamando a Carla. Había gritado para defender a Elena. Carla se congeló con el puño en el aire, miró al niño con odio. «Tu pequeño monstruo», murmuró ella. «Todo esto es tu culpa. Si fueras normal, nada de esto pasaría. Deberías haberte muerto con tu madre». La crueldad de la frase provocó un grito ahogado entre las invitadas. «¡Cállate!». Alejandro conectó el cable a su teléfono con un movimiento seco. La pantalla gigante cobró vida, pero Carla, en un último acto de locura, se abalanzó no sobre Alejandro, sino sobre Leo. Si tenía al niño, tenía el poder. Si lo tomaba como rehén emocional, Alejandro no podría hacer nada. «Ven aquí», gritó ella, agarrando a Leo por el brazo con violencia, intentando arrancarlo del sofá. Leo chilló de dolor. Elena no lo pensó. Se lanzó sobre Carla, empujándola con el hombro. Carla, desequilibrada por los tacones y la sorpresa, tropezó y cayó de espaldas sobre la mesa de centro de cristal que se hizo añicos bajo su peso. El estruendo fue monumental.
Carla quedó tendida entre los cristales, aturdida, pero furiosa, gritando maldiciones. Elena se colocó inmediatamente delante de Leo, protegiéndolo con su propio cuerpo, respirando agitadamente con los puños cerrados. «Nadie toca al niño», gritó Elena con una ferocidad de leona. «Nadie». Alejandro miró a Elena con un respeto profundo, casi reverencial. Luego miró a las amigas de Carla que observaban la escena con horror. «¿Quieren saber quién es realmente su amiga?», preguntó Alejandro presionando el botón de play en su teléfono. «Miren la pantalla y no aparten la vista». La imagen en la televisión parpadeó y mostró una grabación nítida en 4K. Era de hacía solo unas horas. Se veía a Carla en la cocina con una copa de vino riéndose sola mientras sostenía el frasco de sedantes. El audio llenó la sala con una claridad cristalina. «En cuanto nos casemos y Alejandro me dé el control total, el pequeño Leo va a necesitar un clima más favorable en Suiza, y muy barato, aunque las facturas digan lo contrario». Las amigas de Carla se llevaron las manos a la boca. En el suelo, entre los cristales rotos, Carla dejó de gritar. Se quedó mirando la pantalla, paralizada, viendo cómo su propia voz dictaba su sentencia de muerte social. Pero Alejandro no se detuvo ahí. «Eso fue el fraude», dijo él, su voz fría como el hielo. «Ahora vean la tortura». Deslizó el dedo en la pantalla del teléfono. El video cambió. Ahora mostraba la habitación de Leo la noche anterior. Carla entrando, forzando la boca del niño, vertiendo el líquido a la fuerza, empujándolo contra la almohada mientras él intentaba luchar. Se veía el terror en los ojos del niño. Se oía el «quédate quieto». Sea. Una de las invitadas comenzó a llorar. Otra se dio la vuelta, incapaz de mirar. «Apapágalo», aulló Carla desde el suelo intentando levantarse, cortándose las manos con los cristales. «Es un montaje, es inteligencia artificial. Me quieren arruinar». «No, Carla», dijo Alejandro caminando hacia ella y mirándola desde arriba, como se mira a un insecto repugnante. «Te has arruinado tú sola, y tengo una última sorpresa para ti». Alejandro hizo una señal hacia la puerta principal. Las luces azules y rojas de una patrulla de policía comenzaron a parpadear a través de las ventanas rotas de la sala. No había llamado a seguridad privada. Había llamado a las autoridades. «Se acabó el juego», dijo Alejandro. «Elena, toma a Leo. Vámonos al jardín. No quiero que mi hijo vea cómo se llevan a la basura». El sonido de las sirenas cesó abruptamente frente a la entrada principal, reemplazado por el golpe seco de puertas de automóviles cerrándose y voces de mando que resonaban en el exterior. Dentro de la sala, la pantalla gigante seguía proyectando el horror en bucle. La imagen granulada de Leo temblando en la oscuridad del sótano, golpeando el suelo en silencio. Las amigas de Carla, mujeres que minutos antes sostenían copas de cristal y hablaban de viajes a París, ahora retrocedían contra las paredes, cubriéndose la boca, mirando a su anfitriona como si fuera una leprosa. La máscara social de Carla se había desintegrado por completo, tirada en el suelo, rodeada de vidrios rotos, con el maquillaje corrido y el vestido rasgado. Ya no parecía la reina de la alta sociedad. Parecía lo que realmente era, una criminal acorralada. 2 oficiales de policía uniformados entraron en la sala con las armas desenfundadas apuntando al suelo, pero listos para la acción. Detrás de ellos, entró un hombre de civil con placa al cinto y rostro curtido, el comandante Rivas. Alejandro dio un paso adelante, levantando las manos abiertas para mostrar que no era una amenaza, aunque su camisa seguía manchada con su propia sangre y la suciedad del sótano. «Soy Alejandro Montalvo, el dueño de la casa», dijo con voz firme, controlando la adrenalina que le pedía destrozar todo. «Yo hice la llamada». El comandante Rivas escaneó la habitación en un segundo, los vidrios rotos, la mujer en el suelo, las invitadas aterradas y, lo más importante, la empleada doméstica protegiendo al niño en el sofá. Su mirada se detuvo finalmente en la pantalla de televisión. «¿Qué es esto?», preguntó Rivas, señalando el video. «Evidencia», respondió Alejandro señalando a Carla. «Detención ilegal de un menor, abuso físico agravado, fraude financiero y administración de sustancias controladas sin prescripción médica». Carla intentó levantarse apoyándose en la mesa rota con las manos sangrando por cortes superficiales. Su instinto de supervivencia narcisista se activó con una fuerza desesperada. «Oficial, gracias a Dios que llegaron», gritó ella señalando a Alejandro con un dedo tembloroso.
Este hombre está loco. Me atacó. Mire cómo me dejó. Es un montaje. Ese video es falso. Ese es un truco de computadora. Él me quiere quitar mi dinero. Yo soy Carla Velasco. Mi familia es dueña de las constructoras del norte. No saben con quién se están metiendo. El comandante miró a Alejandro. Alejandro no dijo nada. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el informe del laboratorio que había recibido en su teléfono, ahora impreso en una hoja que había recogido de su despacho antes de bajar. Se lo entregó al oficial. Informe toxicológico de esta mañana, dijo Alejandro con frialdad. Mi hijo de 6 años tiene en la sangre suficientes sedantes para tumbar a un caballo, clinafenol y diepam, rastros de veneno acumulativo. Si buscan en el bolso de esa mujer, o en el bolsillo de su vestido, encontrarán la llave del sótano donde lo tenía encerrado hace 10 minutos, y si registran el baño de visitas, encontrarán los frascos sin etiqueta. Rivas leyó el papel. Sus cejas se juntaron. Miró a Leo, que seguía abrazado a Elena, pálido y ojeroso. Luego miró a Carla. La duda desapareció de sus ojos. Hizo un gesto seco a sus hombres. Espósenla. Carla soltó un alarido cuando uno de los oficiales la agarró del brazo y la levantó del suelo, sin ninguna delicadeza. El clic metálico de las esposas, cerrándose alrededor de sus muñecas, resonó en la sala silenciosa como un martillazo de justicia. «¡Suéltame, bruto!», chilló Carla pataleando. «Llamaré a mi abogado. Les voy a acostar la carrera a todos, Alejandro. Diles que paren. Soy la madre de tu hijo. Tú no eres madre de nadie», dijo Alejandro acercándose a ella hasta quedar a centímetros de su cara. Su voz era baja, terrible. «Eres un parásito y te prometo, Carla, que voy a gastar hasta el último centavo de mi fortuna para asegurarme de que pases el resto de tu juventud en una celda de 3x3, sin lujos, sin amigas, sin salida». Carla miró a su alrededor buscando apoyo en sus invitadas, sus amigas del alma. «Ayúdenme», les suplicó. «Digan algo, ustedes vieron cómo me atacó». La mujer rubia de las joyas, la que antes se reía del paquete, desvió la mirada y sacó su teléfono, no para llamar a un abogado, sino para grabar la detención. «No nos metas en esto, Carla», dijo con desdén. «Drogas y maltrato infantil. Eso es demasiado bajo incluso para ti. Nos das asco». La traición final rompió a Carla. Comenzó a gritar insultos, maldiciendo a todos, revelando su verdadera naturaleza venenosa, mientras los oficiales la arrastraban hacia la puerta. Pasó junto al sofá donde estaba Leo. El niño, que había estado escondiendo la cara, se giró para mirarla. No había miedo en sus ojos, esta vez, solo una curiosidad silenciosa. Vio a la bruja atada. Vio que ya no tenía poder. «Es culpa tuya, maldito lisiado», escupió Carla hacia el niño mientras la sacaban a empujones. «Ojalá te hubieras muerto en ese sótano». El comandante Rivas empujó a Carla con fuerza hacia la salida, cortando sus gritos. «Llévensela y pidan una unidad forense para documentar el sótano. Quiero fotos de cada rincón». Alejandro vio cómo se llevaban a la mujer que casi destruye su vida. No sintió lástima, no sintió amor, solo sintió un vacío inmenso que se llenaba rápidamente de un alivio doloroso. Se giró hacia las invitadas, que seguían allí paradas como estatuas de sal. «Fuera de mi casa», ordenó Alejandro señalando la puerta rota. «Y si veo alguna de esas fotos en las redes sociales, mis abogados irán por ustedes por complicidad». Sabían lo que pasaba y se reían. «Lárguense». Las mujeres salieron en estampida, tropezando con sus tacones, huyendo de la escena del crimen como ratas abandonando un barco. La sala quedó repentinamente vacía, salvo por los 2 oficiales que custodiaban la entrada, Alejandro, Elena y Leo. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta violenta. Alejandro se quedó de pie en medio de la sala destrozada, respirando con dificultad, como si acabara de correr un maratón. Sus manos, que habían estado firmes durante la confrontación, empezaron a temblar. La adrenalina se estaba disipando, dejando paso a la realidad emocional del momento. Miró sus nudillos ensangrentados, luego miró la pantalla de televisión, que ahora estaba negra, y finalmente giró la cabeza hacia el sofá. Elena seguía allí arrodillada en la alfombra persa, llena de cristales con los brazos alrededor de Leo. La empleada estaba temblando. Ahora que el peligro inmediato había pasado, el shock se estaba asentando. Ella, una mujer humilde que necesitaba ese trabajo para sobrevivir,
Acababa de golpear a la prometida de su jefe. Había desobedecido órdenes directas y había sido parte de un escándalo policial. En su mente, a pesar de haber hecho lo correcto, la lógica del miedo le decía que su vida estaba arruinada. «Señor», susurró Elena bajando la cabeza intentando soltar a Leo suavemente. «Yo voy a ir a recoger mis cosas. Siento mucho el desastre, la mesa, los gritos. No quería causar problemas. Me iré por la puerta de servicio para que la policía no». Alejandro la miró aturdido por lo que escuchaba. Irse. Esa mujer acababa de salvar la vida de su hijo. Se había interpuesto entre un monstruo y un niño indefenso. Había recibido insultos, amenazas y casi golpes. Y su primera preocupación era disculparse por una mesa rota. ¿Qué? Alejandro caminó hacia ella, sus pasos crujiendo sobre los fragmentos de vidrio. Elena se encogió interpretando su acercamiento como el preludio del despido. «No hace falta que me pague la semana, señor. Entiendo que esto es mucho problema. Solo déjeme ir». Alejandro cayó de rodillas frente a ella. No se agachó, se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo duro, ignorando los cristales que se clavaban en la tela de su pantalón. Quedó a la altura de Elena y de Leo. Por primera vez, el gran empresario, el millonario intocable, estaba al mismo nivel que su empleada doméstica. «Elena, mírame», dijo él con la voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener. Ella levantó la vista asustada y se encontró con los ojos de Alejandro, llenos de una gratitud tan profunda que dolía verla. «Tú no te vas a ninguna parte», dijo Alejandro tomando las manos de ella. Esas manos ásperas de trabajar, aún con los guantes de goma amarillos puestos, ridículos y heroicos a la vez. «Tú salvaste a mi hijo. Tú viste lo que yo no quise ver. Tú lo defendiste cuando yo estaba ciego. Si alguien tiene que pedir perdón aquí, soy yo». Alejandro soltó las manos de ella y miró a Leo. Su hijo lo observaba con una intensidad nueva. Ya no había esa neblina de drogas en sus ojos. Había reconocimiento, había un juicio silencioso. «Leo». Alejandro estiró la mano, temeroso de ser rechazado. Tenía derecho a ser rechazado. Había dejado que esa mujer entrara en sus vidas. «Perdóname, campeón. Papá fue un tonto. Papá no te protegió. Pero te juro por la memoria de tu mamá que nunca más nadie te va a hacer daño. Nunca más vas a tener miedo en tu propia casa». Leo miró la mano de su padre, luego miró a Elena. Ella le sonrió entre lágrimas y asintió levemente, dándole permiso, dándole seguridad. Y entonces ocurrió. Leo se soltó del abrazo de Elena. No gateó, se puso de pie sobre la alfombra, tambaleándose un poco por la debilidad de sus piernas entumecidas. Pero manteniéndose erguido, dio un paso hacia Alejandro, luego otro. «Pa, pa», dijo Leo con voz clara. El niño se lanzó hacia adelante y Alejandro lo atrapó en el aire, abrazándolo con una fuerza desesperada, enterrando la cara en el cuello pequeño de su hijo, llorando como un niño. Sintió los bracitos de Leo rodearle el cuello, apretando, consolando. No era un abrazo de un niño enfermo, era el abrazo de un sobreviviente. «¿Estás aquí? ¿Estás aquí?», repetía Alejandro meciéndolo. Elena observaba la escena sintiéndose una intrusa en ese momento íntimo, pero incapaz de moverse. Se sentía agotada, vacía, pero al mismo tiempo llena de una calidez extraña. Se quitó lentamente los guantes amarillos, dejándolos sobre la mesa rota. Eran el símbolo de su antigua vida, de su sumisión. Alejandro levantó la vista con Leo, aún en brazos, y miró a Elena. Elena dijo secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mañana mismo haré que mis abogados redacten un contrato nuevo. No vas a limpiar pisos nunca más. No vas a usar uniforme. Quiero que seas la tutora legal de Leo. Quiero que vivas aquí con nosotros, como parte de la familia. Quiero que él crezca con la única persona que tuvo el valor de amarlo cuando nadie más lo hacía. Señor, yo no tengo estudios. Yo no sé ser tutora», balbuceó ella, abrumada. «Tú le enseñaste a reír», dijo Alejandro poniéndose de pie con Leo en brazos. «Eso es más de lo que cualquier universidad puede enseñar. Por favor, no nos dejes. Te necesitamos». Leo, desde los brazos de su padre, estiró una mano hacia Elena con los dedos abiertos invitándola. «Ele», dijo el niño. Elena rompió a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Asintió, incapaz de hablar, y tomó la mano pequeña de Leo. Los tres formaron un círculo en medio de la destrucción de la sala, un núcleo de humanidad rodeado de ruinas. Afuera la noche era oscura.
Pero dentro, por primera vez en años, se sentía que amanecía. La pesadilla de Carla había terminado, pero la verdadera curación apenas comenzaba. Alejandro miró a su hijo y a la mujer que lo había salvado. Supo que aunque había perdido a su prometida y su reputación social ante esas falsas amigas, había ganado algo infinitamente más valioso, una segunda oportunidad para ser padre. «Vamos a dormir», dijo Alejandro suavemente. «Pero no aquí. Vamos al hotel. Esta casa necesita ser limpiada de malos recuerdos». Salieron los tres por la puerta principal, dejando atrás los cristales rotos, los guantes amarillos sobre la mesa y el eco de las sirenas, caminando hacia un futuro incierto, pero libre. 6 meses pueden parecer un suspiro en la historia del tiempo, pero para la familia Montalvo, los últimos 180 días habían sido una vida entera comprimida en una reconstrucción dolorosa y hermosa. La mansión, que antes se alzaba como un monumento frío a la soledad y la negligencia, había cambiado. No era solo una cuestión de decoración, aunque los muebles de diseño hostil y las superficies de cristal cortante habían desaparecido, reemplazados por sofás amplios de tela suave, alfombras mullidas donde uno podía tirarse al suelo sin miedo, y paredes llenas de colores cálidos. El cambio real estaba en el aire. La casa ya no olía a productos químicos de limpieza industrial y perfumes caros de mujer cruel. Ahora olía a pan horneado, a madera vieja, a libros abiertos y a vida. Alejandro estaba de pie en la terraza, apoyado en la barandilla de madera, observando el horizonte donde el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranjas y violetas. Ya no llevaba el traje de 3 piezas que solía usar como armadura contra el mundo. Vestía unos pantalones de lino cómodos y una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. Se veía más joven, no porque tuviera menos arrugas. De hecho, los últimos meses de juicios y terapias le habían sumado algunas canas más a su barba, sino porque la tensión perpetua que le fruncía el ceño había desaparecido. Sus pensamientos volaron brevemente hacia el final del proceso legal, un recuerdo que aún tenía un sabor agridulce. Recordó la imagen de Carla en el tribunal hacía apenas 2 semanas. Ya no era la mujer imponente y arrogante que dominaba las fiestas de caridad. Vestida con el uniforme gris de los acusados, sin maquillaje, con el cabello opaco y la mirada vacía, parecía una sombra de sí misma. La sentencia había sido implacable. 15 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional por abuso infantil agravado, administración de sustancias ilícitas a un menor y fraude masivo. El juez no había tenido piedad, especialmente después de ver los videos. Las amigas de Carla habían testificado en su contra para salvar su propia reputación y la sociedad que ella tanto veneraba la había escupido y olvidado en tiempo récord. Se hizo justicia, sí, pero la verdadera victoria no había ocurrido en una sala de tribunal. La verdadera victoria estaba ocurriendo ahora mismo, a unos metros de donde Alejandro estaba parado. «Papá, mira esto». La voz de Leo rompió sus pensamientos, clara y vibrante como una campana. Alejandro se giró y sintió esa punzada de felicidad incrédula que todavía le asaltaba cada vez que escuchaba a su hijo hablar con fluidez. En el centro del jardín, el mismo jardín donde todo había comenzado, Leo corría detrás de una pelota de fútbol. Ya no había silla de ruedas rojas acumulando polvo en un rincón. Esa silla había sido donada a un hospital el mismo día que los médicos confirmaron que la atrofia muscular era totalmente reversible. Leo había ganado peso. Sus mejillas tenían el color rosado de la salud, y sus ojos brillaban con una inteligencia voraz. El proceso de desintoxicación había sido un infierno. Noches de fiebre, temblores, pesadillas, donde el niño gritaba pidiendo que no le dieran las gotas, pero no lo habían pasado solos. Alejandro miró hacia la figura que corría junto a Leo. Elena, ella tampoco era la misma. El uniforme azul sintético y los guantes de goma amarillos eran cosa del pasado, quemados metafóricamente en la hoguera de su antigua vida. Elena vestía un vestido sencillo de flores con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros en ondas naturales. Se veía radiante. En los últimos 6 meses, Alejandro había cumplido su palabra y mucho más. Elena no solo se había convertido en la tutora legal de Leo, había comenzado a estudiar psicología infantil en la universidad por las mañanas, demostrando una mente brillante y empática que había estado desperdiciada fregando suelos. Pero más allá de los estudios, ella se había convertido en el pilar emocional de la casa. Elena interceptó la pelota con una risa,
pasándosela a Leo con destreza. «Muy bien, Leo», exclamó ella. «Ahora patea fuerte hacia la portería». Leo se preparó concentrado, sacando la lengua ligeramente en un gesto de esfuerzo adorable, y pateó el balón con todas sus fuerzas hacia la portería improvisada entre dos árboles. «¡Gol!», gritó el niño levantando los brazos al cielo, imitando las celebraciones que veía en la televisión con su padre los domingos. Alejandro bajó los escalones de la terraza y caminó hacia ellos, sintiendo la hierba fresca bajo sus pies descalzos. Al verlo acercarse, Leo corrió hacia él y se lanzó a sus piernas. Alejandro lo levantó en el aire sin esfuerzo, haciéndolo girar mientras el niño reía a carcajadas. Esa risa, la misma risa que 6 meses atrás le había salvado la vida a ambos. «Eres un campeón, Leo», dijo Alejandro besando la frente sudorosa de su hijo. «El entrenador dice que eres el más rápido del equipo». «Es porque Elena me entrena», dijo Leo con total seriedad señalándola. «Ella corre muy rápido. Dice que aprendió corriendo para no perder el autobús». Alejandro miró a Elena, y ambos compartieron una sonrisa cómplice, una mirada cargada de una intimidad que había crecido lentamente día a día, entre cafés matutinos, tareas escolares y largas conversaciones nocturnas después de que Leo se dormía. No había sido un romance de película instantáneo, había sido algo más profundo, una construcción basada en el respeto mutuo y la gratitud compartida. Alejandro había tenido que aprender a perdonarse a sí mismo por su ceguera anterior. Y Elena había tenido que aprender a confiar en que no todos los hombres con poder eran como los que la habían humillado en el pasado. «Creo que Elena tiene muchos talentos ocultos», dijo Alejandro bajando a Leo al suelo. «¿Por qué no vas a buscar agua a la cocina, campeón? Elena y yo necesitamos hablar un minuto». Leo los miró a ambos con esa intuición afilada que tienen los niños que han sufrido. Sonrió con picardía, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, y salió corriendo hacia la casa gritando: «Voy a traer limonada para todos». El silencio que quedó en el jardín no fue incómodo, sino eléctrico. El sol estaba bajando, bañando a Elena en una luz dorada que la hacía parecer un ángel terrenal. Ella se cruzó. «El abogado llamó hoy», dijo Alejandro rompiendo el silencio, acercándose un paso más a ella. «Ah, sí». Elena levantó la vista preocupada. «¿Pasó algo malo con la custodia?», Carla apeló. «No». Alejandro negó con la cabeza suavemente. «Todo lo contrario. La custodia completa es mía, irrevocable, y la orden de alejamiento es permanente. Pero llamó por otro asunto, los papeles de tu contrato laboral». La expresión de Elena se ensombreció ligeramente. El tema de su empleo siempre había sido una zona gris. Alejandro le pagaba un sueldo generoso como tutora, pero ella se sentía extraña recibiendo dinero por amar a Leo. «Oh, entiendo. Si necesita ajustar algo, señor, Alejandro». «Necesito ajustarlo todo, Elena», dijo él dando otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca para oler su perfume, una mezcla de vainilla y frescura que se había convertido en su aroma favorito. «Quiero rescindir el contrato». Elena palideció. El miedo antiguo, el miedo a la inestabilidad, brilló en sus ojos por un segundo. Rescindirlo. «Pero hice algo mal. Pensé que Leo estaba progresando bien. Sus notas son excelentes, y la terapeuta dice que, Elena, detente». Alejandro extendió las manos y tomó las de ella. Estaban cálidas y suaves. Ya no había rastro de la aspereza de los detergentes. «No te estoy despidiendo, te estoy liberando. No quiero que seas mi empleada. No quiero que recibas un sueldo por estar aquí. Eso crea una barrera, una jerarquía que ya no existe y que no quiero que exista». «No entiendo», susurró ella con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Alejandro suspiró buscando las palabras correctas. Había cerrado tratos de millones de dólares sin pestañear, pero esto era lo más importante que había negociado en su vida. «Cuando llegué ese día y te vi en el césped con Leo, no solo vi a una mujer cuidando a un niño. Vi lo que faltaba en esta casa. Vi lo que faltaba en mi alma. Durante estos 6 meses me has enseñado a ser padre. Me has enseñado que el dinero no sirve de nada si no tienes con quién compartir la risa. Me has salvado, Elena». A los dos. Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «Ustedes me salvaron a mí, Alejandro. Yo no tenía nada. Estaba sola en el mundo. Leo me dio un propósito». «Entonces quédate», dijo Alejandro, su voz bajando a un tono ronco y vulnerable. «Pero no como tutora, no como niñera. Quédate como la dueña de esta casa. Quédate como mi compañera».
Alejandro soltó una de sus manos y metió la mano en el bolsillo. No sacó un anillo de diamantes ostentoso. Sabía que a Elena no le gustaban esas cosas. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro había un colgante sencillo de oro blanco con una pequeña figura, un avión de papel. El símbolo de ese primer día, el símbolo de avión, la primera palabra de Leo, el comienzo de su libertad. No te estoy pidiendo matrimonio todavía porque sé que necesitas terminar tus estudios y tener tu propio camino, dijo Alejandro colocándole el colgante en la mano. Pero te estoy pidiendo que intentemos ser una familia, una de verdad, sin contratos de por medio, solo nosotros tres. Elena miró el pequeño avión de oro y luego miró a Alejandro. Todas las dudas, todos los miedos sobre su origen humilde y la diferencia de clases se disolvieron ante la honestidad brutal de ese hombre que había aprendido a amar de nuevo. «Un avión», sonrió ella con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Para que volemos juntos», respondió él. Elena cerró el puño alrededor del colgante y asintió, incapaz de hablar, y se lanzó a sus brazos. Alejandro la recibió con la fuerza de quien encuentra agua en el desierto. El beso fue lento, dulce, cargado de promesas y de un futuro brillante. No fue un beso de película de Hollywood. Fue un beso real de dos adultos que habían sobrevivido a sus propios naufragios y se habían encontrado en la orilla. «¡Ey! Están dándose besos! ¡Qué asco!». La voz de Leo los interrumpió y ambos se separaron riendo. El niño estaba en la puerta de la terraza, sosteniendo una bandeja con 3 vasos de limonada que se tambaleaban peligrosamente. No había trauma en su voz, solo la burla sana de un niño de 6 años viendo a su padre actuar como un adolescente enamorado. «Ven aquí, pequeño crítico», dijo Alejandro haciéndole señas. Leo corrió hacia ellos, dejando la bandeja en una mesa de jardín, un milagro que no se cayera nada, y se metió en medio del abrazo. Los tres se quedaron allí, en el centro del jardín mientras el sol terminaba de ponerse. Alejandro miró a su hijo, sano y feliz. Miró a Elena, la mujer que había traído la luz, y pensó en lo irónico que era el destino. Se había pasado la vida buscando el éxito financiero, construyendo imperios, creyendo que la felicidad se compraba o se construía con ladrillos caros. Y al final, la felicidad había entrado en su vida por la puerta de servicio, con un uniforme barato y unos guantes amarillos para enseñarle que la verdadera riqueza no se guarda en el banco, sino que se encuentra en los momentos simples. Una tarde de sol, una risa infantil y la certeza absoluta de que pase lo que pase, nunca más estarían solos. «¿Saben qué?», dijo Leo mirando el cielo que empezaba a mostrar las primeras estrellas. «Creo que mañana deberíamos ir a la playa». Elena nunca ha visto el mar. Alejandro miró a Elena con sorpresa. «Es verdad». Ella se encogió de hombros sonrojada. «Nunca salí mucho de la ciudad. El mar siempre fue un sueño lejano». Alejandro sonrió, una sonrisa ancha y genuina. «Pues prepara las maletas, futura psicóloga. Mañana nos vamos a la playa y al día siguiente a la montaña. Tenemos toda una vida para recuperar el tiempo perdido». Y mientras caminaban de regreso a la casa, con las luces cálidas encendiéndose en el interior, invitándolos a entrar a un hogar que por fin era un hogar, Alejandro supo que esta vez el final del cuento no era un fueron felices, comieron perdices. Era algo mejor. Era aún, fueron valientes y vivieron de verdad. La puerta se cerró tras ellos, dejando fuera la oscuridad, y el jardín quedó en silencio, guardando el secreto de cómo un par de guantes amarillos cambiaron el destino de 3 almas para siempre. Fin.